Ahora vamos a hablar de comprobar la función del TCR. En los videos anteriores lo que vimos es cómo se sintetiza el TCR, el receptor de los linfocitos T. Pero ahora lo que vamos a ver es si funcionan, es decir, si realmente reconocen los TCR, y no solo eso, comprobar que lo que reconozcan sean solamente antígenos foráneos, es decir, microorganismos patógenos, y que no reconozcan ningún tejido de nuestro organismo, porque en el caso en que lo reconozcan se van a dar las enfermedades autoinmunes. Ejemplos de estas enfermedades, por ejemplo, el hipotiroidismo, donde hay anticuerpos contra distintas proteínas y receptores que se encuentran en la tiroides. Los linfocitos atacan al organismo y se produce una disfunción del mismo. Todo esto producto de que hubo alguna falla en alguno de estos mecanismos. Entonces, vamos a presentar este es el timo. La ontogenia, estos dos pasos, se dan en el timo. Es decir, tenemos los precursores en médula ósea, esos precursores linfoideos circulan por sangre hasta llegar a una vínula que los lleva al timo. Y el timo está separado en corteza y médula. Ahora, a los linfocitos que están en proceso de maduración, en proceso de ontogenia, y que están adentro del timo, se los llama timocitos. Pero es lo mismo que un linfocito en maduración, nada más que como están adentro de esta estructura, se le adquirió ese nombre. Y toda la ontogenia transcurre en el timo. Toda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En la corteza tímica, lo que vemos es que hay un timocito que es un precursor todavía. ¿Por qué? Porque se está generando la síntesis del TCR, lo que vimos en los videos anteriores. Es doble negativo, esto está mal, es doble negativo en principio, hasta que llega al pre-TCR con la generación de la cadena beta y la alfa sustituta y pasa al estadio de doble positivo porque era una de las funciones del TCR, aumentar la expresión de CD4 y CD8. En el doble positivo ya tiene el TCR. Entonces, lo que se va a dar a partir de ahora es la inducción de tolerancia central o la comprobación de su función. Hasta acá estábamos hablando de la síntesis del receptor. En todo esto está ocurriendo el video anterior. Lo de RAS1, RAS2 hasta llegar a generar un TCR. A partir de acá es lo que se llama inducción de tolerancia central. Donde tenemos el linfocito que es doble positivo, es decir, que tiene CD4 y CD8, y presentamos a la célula del epitelio tímico cortical, que es una célula presentadora de antígenos profesionales. Como habíamos visto en el video de CMH, aquellos que expresan el CMH de clase 2 pasan a llamarse células presentadoras de antígenos profesionales. Bueno, la célula del epitelio tímico cortical es una de estas células por presentar CMH2, pero también, como todas las células, presentan CMH1. Entonces, lo que va a pasar en la corteza tímica es que estas células, a través del CMH, ya sea 1 y 2, le van a presentar a los linfocitos dobles positivos péptidos propios, pero modificados. A ver, la función del TCR es reconocer antígenos. ¿Cómo reconocen esos antígenos? Bueno, el TCR tiene como ligando el CMH con su péptido. Como habíamos visto, si hay una célula infectada, parte del microorganismo, o sea, una parte proteica de ese microorganismo es procesada y puesta a modo de péptido en el CMH. Bueno, el TCR lo que reconoce es el péptido y el CMH, ambas cosas. Entonces, en la célula del epitelio tímico cortical lo que va a hacer es procesar ciertos péptidos propios, pero modificados. ¿Por qué? Porque acá lo que se quiere hacer es ver solamente si el TCR funciona. Acá no se va a ver si hay autorreactividad sería ser autoinmune. No, acá solamente se fija si el CMH encaja con el TCR y si tiene la posibilidad de reconocer. Entonces, para esto usa péptidos propios pero modificados. ¿Y cómo los modifica? Gracias al timoproteosoma, si estamos hablando de un CMH de clase 1, va a usar una vía por el proteosoma, como habíamos visto en la clase de procesamiento, pero en este caso ese proteosoma se llama timoproteosoma, que corta los péptidos de una manera un poco más distinta del proteosoma normal, o la caltexina L, que ayuda en el procesamiento de los péptidos que terminen en el surco del CMH2.
Entonces, mediante estas dos proteínas, siendo respectivamente CMH1 y CMH2, se van a procesar estos péptidos y los péptidos se van a poner en el surco. Y luego el TCR va a reconocer el CMH. Entonces el TCR tiene que reconocer el péptido en el marco de sus propias CMHs, es decir, tiene que encastrar todo. Si todo encastra, quiere decir que funciona, ¿sí? Entonces, la pregunta que sería después de esta interacción es, ¿el linfocito T doble positivo reconoce? Si no reconoce, es decir, si las señales que le llegan a este TCR son muy bajas, o sea, no tiene señal, va a morir por abandono, es muerte por apoptosis por abandono. Y acá se mueren la mayoría de los linfocitos, el 90% de los linfocitos que se fueron generando mueren en este paso, porque el TCR no puede reconocer en el marco de mis CMHs, está mal hecho. Ahora, si reconoce señales y esas señales tienen que ser de baja intensidad, el linfocito doble positivo puede seguir su migración intratímica. A esto se lo llama selección positiva. A esto. Selección positiva. Entonces, en la selección positiva se va a ver si el TCR tiene funcionalidad, si reconoce en el marco de mis CMHs. Si reconoce con baja intensidad, la migración intratímica sigue. Si no reconoce, muere por apoptosis porque quiere decir que el TCR está mal hecho. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El pasaje de la corteza a la médula se va a dar por dos motivos, o va a pasar dos cosas en realidad. Es doble positivo. Pero ¿qué pasa? Vieron que teníamos CD8 y CD4. Si el TCR con su correceptor, por ejemplo CD4, tuvo más afinidad por el CMH2, listo, este linfocito pasa de ser doble positivo a ser simple positivo CD4. Ahora, si el CD8 fue el que tuvo más afinidad por CMH1, pasa de doble positivo a simple positivo, siendo CD8. Entonces acá se determina si el linfocito va a ser TCD4 o TCD8. Por otro lado, ¿cómo hace el linfocito para, una vez que terminó esta señalización, siga migrando, siga haciendo su migración intratímica hacia la médula? Bueno, porque una vez que sucede la selección positiva, el linfocito simple positivo adquiere el receptor CCR7. Y el receptor CCR7 va a reconocer a las quimiosinas CCL19 y CCL21 que están en la médula del timo. Ojo, también están en el ganglio linfático, o sea, a partir de acá, en las clases que vienen y siempre, CCL19 y CCL21 son las quimiosinas que llevan los T al ganglio. Pero en el desarrollo embrionario, en la ontogenia T, CCL19-21 también se encuentra en el timo, así puede ir guiando esta migración. Entonces, una vez que se dio la selección positiva, los que sobrevivan van a pasar a la médula. En médula se van a encontrar con las células del epitelio tímico, ahora medular. Y las células del epitelio tímico medular tienen expresado el gen aire. El gen aire codifica para una proteína, y esta proteína lo que hace es desenrollar los genes que están silenciados. A ver, todas las células de nuestro organismo tienen el genoma completo, es decir, un hepatocito, una célula del hígado, tiene la información genética de una célula de piel, del respiratorio, tiene información genética de todo, pero al momento del desarrollo se silencian los genes para que se expresen solamente los dichos para esa población celular. Es decir, si las células en esa población van a estar formando el hígado, van a silenciar todo lo que no sea función del hígado y van a expresar solamente las proteínas abocadas a la funcionalidad del hepatocito. Bueno, ¿qué hace esta célula? Lo que hace es desregular todos esos genes. Entonces, esta célula del epitelio tímico medular va a poder expresar acá en este CMH péptidos que no provienen de la célula del epitelio tímico medular, que provienen, gracias al gen aire, va a desregular algún gen del hepatocito, o desregular algún gen del sistema respiratorio, o del miocardio. O sea, lo que va a hacer es
que las proteínas que deberían encontrarse en los distintos órganos ahora se encuentren en esta célula, las procese y las presente en el CMH. Entonces, este es el proceso por el cual se evita la autorreactividad, se evita la autoinmunidad. ¿Por qué? Porque si un linfocito reconoce con alta intensidad una proteína proveniente, por ejemplo, de la tiroides, si la reconoce con alta intensidad y no muere por apoptosis, este linfocito sale y va a atacar la tiroides. Entonces, lo que hacen esto es que si lo reconoce con alta intensidad, se muere por apoptosis. Ahora, si no recibe ninguna señal, el linfocito pasa lo que se llama selección negativa. O sea, que la selección negativa es aquella que se da entre el linfocito simple positivo y la célula del epitelio tímico medular, donde le muestra péptidos propios y si los reconoce con alta intensidad muere por apoptosis, si no recibe señales sigue su desarrollo. Entonces, si no recibe señales, quiere decir que no reconoce ningún péptido proveniente de ninguno de los órganos que le haya mostrado a esta célula del epitelio tímico medular. Entonces, si no recibe señales, se aumenta la expresión de este receptor, que es el receptor de esfingosina 1-fosfato. ¿Para qué? Porque acá estamos en el timo. Cuando el linfocito pasó las dos selecciones y terminó con vida, digamos, bien, no murió por apoptosis, va a salir a sangre gracias a este receptor, porque en la sangre, por un gradiente, hay un aumento de esfingosina 1-fosfato de sangre y esto hace que sea el ligando de este receptor y el linfocito sale ya maduro. Entonces, gracias a esto, a la inducción de tolerancia central, no hay autorreactividad. No tenemos autoinmunidad. Obviamente hay cosas de esto que fallan y por eso sí hay gente que tiene esas enfermedades. Pero bueno, entonces esta es la ontogenia, es la síntesis del TCR, como lo vimos antes, con la cadena alfa y la cadena beta, y la inducción de tolerancia central, es decir, controlar que estos linfocitos funcionen y que no sean autorreactivos, porque son muy peligrosos si son autorreactivos. Así que esto es ontogenia T.